solo 300 hombres, Dios libró a la nación de Israel. O sea, nosotros a veces nos asustamos con los números o creemos que, mire, con cuánta frecuencia Dios enseña eso. En la historia ustedes recuerdan cuando el ejército de Israel estaba siendo amedrentado, atemorizado por un gigante que orgullosamente salía todos los días a desafiar a Israel. Y finalmente ese ejército y esos gigantes con Goliat a la cabeza fueron vencidos con solamente una piedrecita en la honda de un jovencito, nada más. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Nosotros recordamos a Sansón. Sansón con la mandíbula de un asno en su mano logró matar infinidad de filisteos. En Crónicas, mis amados, en el libro de Crónicas se repite este mismo principio vez tras vez. El método del que se vale Dios no es la cantidad, sino la calidad. Nunca nos olvidemos de eso. Y como resultado de que David se alejó de este principio, y debido a que toda la nación tenía puestos sus ojos en él como rey, para que le sirviese de ejemplo para aprender los principios de Dios, el juicio de Dios fue sumamente severo para con él, para con David. Por eso, mis hermanos, yo les digo, y Pablo está muy claro en eso, si alguno apetece obispado, no sabe lo que apetece. Porque ante los ojos de Dios, los líderes seremos más responsables y más culpables que cualquier otro. Y David pecó grandemente porque su ejemplo fue devastador para el pueblo de Israel. Y el profeta vino a David con un mensaje de Dios. Y le dijo lo siguiente: 3 cosas te propongo, escoge para ti una de ellas y yo te la daré. Son palabras de Dios. Elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días de espada de Jehová, es decir, que haya epidemia en el país y el ángel de Jehová cause destrucción en todo el territorio de Israel. Y David hizo lo más sensato que podría haber hecho y dijo lo siguiente: ¿quién soy yo para decidir algo así? Me pondré sencillamente en las manos del Señor, dijo David. Dios es un Dios de gran misericordia, que Él haga lo que considere justo. Y mis amados, cayó una gran pestilencia y gran mortandad en todo el pueblo de Israel, y David le suplicó a Dios, diciendo: Señor, es mi culpa, yo soy el que tiene la culpa, no el pueblo. Que tu mano sea contra mí y contra mi casa, pero no contra ellos. Y entonces dice la Escritura, ahí en Primera de Crónicas, que Dios le instruyó que comprase ganado y que comprase el campo de Ornán y que erigiese allí un altar para adorar a Dios. Y David hizo eso. Otra vez vemos aquí la gracia de Dios, mis hermanos. La gracia de Dios operando, que se manifestó inclusive en momentos de desobediencia y convirtió el juicio al que había sido sometido David en gracia y en bendición. Y esto es una esperanza para todos nosotros, porque él, cuando pecó con Berseba, como yo les mencionaba, reconoció que había pecado, pero cuando pecó contra el censo, él reconoció que había pecado grandemente. Y Dios tomó a Salomón, el hijo de un pecado, ¿no es cierto?, del pecado con Berseba, y él fue el que le construyó el templo. Y tomó ese mismo campo que fue el fruto del pecado de David cuando 70,000 murieron por su pecado.
y usó ese campo para edificar allí el templo para Dios. La gracia de Dios, mis hermanos. El resto del libro nos habla acerca de la pasión que sintió David por construir el templo. Y Dios le reveló a David: no serás tú el que va a construir mi templo, será tu hijo el que lo construirá. Pero para entonces David había aprendido muy bien la lección. Y respondió: sí, Señor, sí, Señor. Si eso es lo que tú deseas, así será. Por muy decepcionado que me sienta, acepto tu voluntad. Qué conducta más hermosa, ¿no es cierto? Pero tuvo que pasar por muchas pruebas antes de poder reconocer que el dueño de su reino era Dios y no él. Y a pesar de todo, Dios permitió a David, por su gracia, para que el templo fuera construido. Y David trazó los planos, David diseñó los muebles, por inspiración divina, por supuesto, recogió los materiales, trajo la madera del Líbano, hizo los arreglos, estableció el orden del templo, estableció los rituales del templo, mandó cavar la roca, sacar piedra de la cantera, hizo que reuniesen el oro, la plata, el hierro, todo lo que se necesitaba para construir, reunió todo. Y el libro de Crónicas concluye: cuando el ungido Salomón, su hijo, y David reinan juntos por un periodo de tiempo, que es una escena completa, preciosa del ministerio del Señor Jesucristo. Preciosa. Porque Cristo es al mismo tiempo David, el guerrero poderoso, y al mismo tiempo es Salomón, el hombre de paz. ¿Y cuál es el mensaje que nos transmite este libro, mis hermanos? Yo lo resumo en una frasecita muy cortita: la suprema importancia que tiene en el templo de nuestras vidas la autoridad de Dios. Fíjense en Milán, en Italia, hay una catedral muy enorme y muy hermosa. Y hace muchos años tuve el placer de estar ahí, en ese lugar. Y sobre la puerta, las 3 puertas de entrada a esa gran catedral, hay unos símbolos. Y debajo de esos símbolos hay unas palabras. Y es curioso porque sobre la puerta de la derecha, cuando uno entra, hay grabada una corona de flores y debajo está escrito: todo lo que complace no dura más que un momento. Y luego, por la puerta de la izquierda, hay una cruz y debajo de la cruz hay otras palabras grabadas que dicen: todo el sufrimiento no dura más que un momento. Y luego en la puerta del centro, la entrada principal, hay unas sencillas palabras que dicen así: nada es importante sino lo eterno. Mis amados, qué gran verdad, qué gran verdad. Qué manera de desobedecer a Dios en cosas pequeñas y en cosas grandes, cuando realmente no necesitamos. Si el Señor es realmente el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, cada decisión que nosotros hagamos con ese reino que es nuestra vida será para traerle gloria a Él. Y en última instancia, lo único que permanece será eterno, que es nuestro carácter. Esa es precisamente la lección que nos da el libro de Crónicas y que es además la lección de toda la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 17, tal vez lo resume Pablo diciendo: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo. Y yo le agrego estas palabras, si ustedes la tienen delante de ustedes: por la autoridad y la capacidad que le confiere en el nombre del Señor Jesús, Rey en su templo, en nuestro templo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fieles
de manera tal que estas realidades preciosas que hemos visto hoy se integren en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Amoroso Padre, haz que aprendamos la lección de este libro del Antiguo Testamento para que quede grabado que queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Hasta que también nosotros, como David, seamos reyes sobre nuestro propio ser y estemos dispuestos a andar en obediencia a tus palabras para demostrar la gloria del reino sobre el cual Jesucristo es Rey. Señor, no hay palabras para decirte lo que hay en nuestro corazón, pero tú las lees, tú las conoces. Habemos muchos de nosotros que necesitamos de la total autonomía del reino de Jesucristo en nuestra vida. Y es en su nombre precioso que en esta mañana te suplicamos que por tu gracia tú nos ayudes a aceptar completamente el señorío de Jesucristo de nuestro corazón. Todo esto lo imploramos en sus méritos preciosos. Amén.